Bienvenidos amigos a su canal, nuestro canal Leamos la Biblia. Doy gracias a Dios por el ánimo y la fuerza, por la salud para poder estar aquí hablando de la misma. Mis queridos, hablar de la palabra de Dios es bueno, con el objetivo que sea de uno hablarle a otro, uno descubrir algo, o incluso cuando hay opiniones contrarias, por así decirlo. Porque el investigar y buscar este tema me motivó mucho más el que yo estaba hablando con un hermano, testigo de Jehová, y porque yo le dije que no podemos ignorar que Cristo habló del infierno, aunque Salomón también habló, pero que Cristo por ende tenía que saber más que Salomón. Entonces él llegó a la conclusión de decirme que no iba a hablar conmigo de la Biblia porque yo no creo en la Biblia, porque él entendió que yo estaba demeritando lo que escribió Salomón. Entonces dije, ven acá, pero cuando terminé de hablar lo que hablamos, dije, pero ¿y si va yo estoy también como multitudes, como la mayoría que dicen, no, porque esto se le dijo a Moisés, esto se le dio al pueblo de Israel? O sea, si yo también estoy buscando decir a quién esto, para rechazar esto, para ser yo como si yo fuera una lupa para medir la palabra de Dios, lo que sí, lo que no. Y dije, voy a ver, porque en realidad el tema que voy a tratar hoy es un tema que tiene, o sea, yo diría que es una pregunta que en el fondo cada persona se hace. Cada persona se hace si hay algo más después de este cuerpo, si morimos y ya y no hay más nada. Bien, les digo que este video va a ser un poco extenso, pero por favor, si quieren, quédense hasta el final para ver, para tratar el tema que le puse como título: Cristo, Salomón y el tema del infierno. Cristo, Salomón y el tema del infierno. Si quieren pueden suscribirse a este canal, porque Dios mediante yo seguiré subiendo más contenido. Bien, el hecho es, queridos, que me puse a analizar la gloria de Dios. La gloria de Dios, y dije, pero déjame ver, porque es que no podemos demeritar lo que dijo Salomón, lo que dijo, pero hay que ver por qué Cristo reveló algo que Salomón, aún con sabiduría, que se dice que no iba a haber un hombre más sabio, ni antes ni después, que Salomón. ¿Cómo puede ser que Salomón escriba que solamente somos polvo y que al polvo volvemos? Y que ya, eso es todo. No hay alma, no hay nada, que los pensamientos y el odio y todo fenece cuando la persona muere. Entonces, voy a dar un preámbulo para que ustedes, los que se dignen a escuchar este tema completo, si tienen alguna cita que me pueda sacar de un error, si estoy, me la pueden mandar y yo sacar el tiempo y la voy a investigar, la voy a leer al paso Dios mediante. Así como a Noé se le anunció el diluvio, se le dijo cómo iba a construir el arca, los animales, incluso la cantidad de animales puros e impuros que iba a entrar en el arca, cómo obviamente iban a mantenerse ahí en el arca. Así como a Moisés se le dio el ser mediador entre Dios y el pueblo de Israel y todas las diversas leyes. Así como a David también se le dieron los planos del templo, aunque no lo construyó él. A Salomón se le dio una sabiduría también. Vamos a ver. ¿Qué dice Salomón? ¿Qué escribió Salomón sobre la persona
lo que es la persona, si hay una muerte, después de la muerte. En Eclesiastés 9, 5 y 6, que es muy usada, que los muertos nada saben. Eclesiastés 3, 19, 20, todo volverá al polvo, o sea, esto es todo. Eclesiastés 8, 8, el hombre no tiene potestad para retener el espíritu el día de la muerte. Todo eso lo escribió Salomón. Y esas citas y la cita del Génesis, donde se dice que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo creó, son las que se usan para decir, mira, la Biblia lo está diciendo. La persona no hay más nada. Eso de un alma después de la muerte no existe. Entonces, por ende, no existe un lugar de tormento. Sin embargo, ¿qué habló Cristo del infierno? Son muchas las citas. Mateo 5, 22. Culpable del infierno de fuego. Mateo 25, 46. Irán estos al castigo eterno. Estoy solamente abreviando el versículo. Mateo 25, 4. Fuego eterno preparado para el diablo. Lucas 16, 23. Lugar de tormento consciente, donde narra el relato del rico y Lázaro. He escuchado en la iglesia donde me congrego que también se entiende que el sueño, que la muerte es un sueño y que no hay más nada. Incluso yo también llegué a decirlo. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Yo también decía eso. Si ya la gente está en un infierno, en un tormento, entonces ¿para qué va a venir Cristo a juzgar otra vez? Son muchas cosas que uno no entiende. Sin embargo, la vida eterna tiene lógica. ¿Alguien lo puede explicar a plenitud, que se pueda entender? Hemos visto a alguien eterno. ¿Usted conoce a alguien que usted diga, sí, yo lo vi? Creemos que Cristo murió y resucitó por fe. Creemos que los patriarcas van a resucitar por fe. Creemos que los cristianos que mueren, que son verdaderos cristianos, solamente descansaron, que un día lo vamos a ver. Creemos en una vida eterna, pero todo eso es por fe. Dígaselo a un ateo, dígaselo a un gran científico que no tenga temor de Dios. A ver cómo usted le va a hacer entender, cómo usted le va a explicar con lógica que se entienda. Si buscamos lógica a la vida eterna, igual que este infierno, no lo vamos a encontrar a plenitud. Sin embargo, Cristo habló mucho de eso. Ahora bien, Salomón tuvo sabiduría como ningún otro hombre. ¿Quién se la dio? El mismo Dios. No debemos demeritar lo que se le dio a Salomón porque se lo dio Dios. Sabiduría de parte de Dios. Pero cuando vamos a Corintios, ¿qué dice Corintios 1:24? Dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. No dice a Cristo se le dio sabiduría como a Salomón. Salomón recibió sabiduría. Cristo es la sabiduría misma. Entonces, a lo largo de lo que es el Génesis hasta el Apocalipsis, son muchas cosas que a los patriarcas no se les reveló, que a Moisés no se les reveló, que a Salomón con toda su sabiduría no se les reveló. ¿Quién lo vino a revelar? El que lo sabe todo. ¿Y qué ilustró? Ilustró el relato del rico y Lázaro, de alguien que está consciente de que obviamente el cuerpo ya llegó a la tierra, pero había una conciencia. Había algo más, había un alma. Y se dice no, porque todo el que cree en el infierno está creyendo a la mentira que dijo el diablo, no moriréis. Y recuerden, Adán y Eva no murieron inmediatamente. La Biblia registra que duraron muchos años. Era ese tipo de muerte, porque esa sentencia la dio Dios, hablando del origen del cuerpo. Pero el soplo de vida, ¿con quién estaba? El soplo de vida estaba con Dios. Dios tiene el poder, la soberanía, la autoridad
de buscar una forma de que la persona que se niega a arrepentirse pague, porque uno diría, ¿cuántos cristianos, gente que han trabajado mucho tiempo para Dios, no se mueren secos de un cáncer en una cama? O de mala manera, de un accidente, inclusive quemado. Los primeros cristianos, ¿cómo murieron? No murieron bien, no murieron bonito, no murieron tranquilito en su cama arropado. Sin embargo, gente malísima, de repente hacen así, plan, y caen. No pagaron delante de la justicia de los hombres. No pagaron delante de Dios. Entonces, si finalmente a morirse, y ya, todos nos vamos a morir. El que busca cada día más arrepentirse y cambiar, se va a morir. Igual que el que dice Dios no existe. Todos nos vamos a morir en este cuerpo. Y en ese relato, que muchos dicen que son parábolas, pero vamos a dejarlo en la suposición de que sí, que es una parábola. ¿Qué parábola tocó Cristo que fuera de cosas ficticias? Cuando a alguien se le dice cizaña, ¿de dónde se saca eso? Es de la parábola. Existe la cizaña en los sembrados. Existe. A alguien se le puede perder una moneda, se le puede perder un dinero. Y ustedes saben que cuando a uno se le pierde un dinero, uno lo anda buscando desesperado. Aunque no lo necesite, hasta que uno no lo encuentra, uno no está tranquilo, uno va a todo y lo busca. Son cosas reales. Cuando habló del reino, que dice que hubo un rey que mandó a llamar a las bodas y los invitados de honor no quisieron. Le dijo, ven, invita entonces a todo el mundo. ¿De qué se estaba hablando? Se sabe que se estaba hablando del pueblo de Israel que rechazó. Y que por eso nosotros los gentiles que creemos entramos. Entonces, vamos a ver Apocalipsis 1:18. Dice que Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Escuchen bien, la llave de la muerte y del Hades. Apocalipsis 14:10 habla de tormento por los siglos. ¿Para quiénes? Además de para quién fue hecho, que fue para el diablo. Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es irónico cómo nosotros, a mí me pasó, y repetía lo mismo. Ay, pero Dios es amor. ¿Cómo tú crees que Dios va a tener gente atormentándolo allí? Y lo mismo. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? Pero si todos como quiera vamos a morir, ¿para qué vamos a arrepentirnos? ¿Para qué vamos a cambiar? Si el malvado con la muerte pagó, entonces se burló de la justicia de Dios. ¿Cuántas personas malvadas no pagan delante de la justicia de los hombres? Entonces se cabulleron porque ni pagaron de la justicia de los hombres y se le cabulleron a Dios con la muerte. Se salieron con la suya porque ya murieron y no pagaron aquí ni en ninguna parte, se le cabulleron a Dios. ¿Por qué que Dios no anda desesperado? Nosotros sí, cuando nosotros tenemos un problema, queremos resolverlo de una vez. Pero ¿por qué Dios no anda desesperado con el ser humano? Porque Él tiene la vida y tiene el tiempo para darlo como Él quiera. Así como Dios, esa es mi creencia, en base a lo que tuve que desaprender y a lo que aprendí de lo que es de un lugar de tormento, de un alma consciente, que luego quiere arrepentirse, pero ya no hay tiempo. Cualquiera que sepa algo, que me mande la cita, porque si yo también estoy siendo una falsa maestra, tengo que buscar la forma de salir del error y hacer otro video. No, eso no es así. Pero lo que he creído en base a la doctrina es que así como Dios tiene la vida eterna,
para darla en un cuerpo que nosotros no sabemos explicar. Que alguien me explique, me escribe en los comentarios, cómo se puede explicar un cuerpo que no envejezca, un cuerpo que no muera, que no tenga corrupción. Ustedes saben qué, un cuerpo que necesite defecar, que necesite, y ustedes saben, hacer las cosas fisiológicas. ¿Cómo será eso? ¿Quién sabe explicarlo? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que un creyente fiel murió? El cuerpo, ya, ahí pasó todo. ¿Cómo va a resucitar para vida eterna? Que se pueda entender de manera lógica. Si ya ahí queda todo el mundo. ¿Qué yo entiendo? Vuelvo y repito, según lo que he leído de la palabra de Dios, con ese relato y tanto énfasis que hizo Cristo, que dijo que se ponga a cuenta con el adversario, quien tenga un adversario, aquí, antes de que esté expuesto al fuego. Y aún en el Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, Jesucristo revelando lo que iba a pasar en los últimos tiempos, habla de un gusano que no muere. Decimos con esto entonces que Dios es malo. Dios es el dueño de la vida y la puede dar como Él quiera. O se nos olvidan los relatos de ese fuego que no consumía la zarza que Moisés vio. ¿Qué fuego es ese? ¿Alguien lo sabe explicar? Mis queridos, en lo personal, en base a lo que he leído, lo que yo piense no es lo relevante. Pero en lo personal, en base a lo que Cristo tanto habló, que quizás Salomón no escribió de eso porque no se le reveló. Moisés no escribió de eso porque no se le reveló. ¿A quién se le reveló el evangelio de la salvación por medio de un hombre muerto que murió en una cruz? Fue a los discípulos y a nosotros los creyentes para que lo prediquemos a los demás. A los patriarcas no se les reveló eso a plenitud. La misma palabra dice que ese misterio del evangelio de la salvación por Cristo, Cristo muriendo en una cruz, muerte de maldición, nos fue revelado luego. Antes no hubiese sido, estaba encubierto, estaba un misterio. Y a Cristo, al Cristo cumplirlo, se reveló. Que los patriarcas no lo supieron. Moisés no lo sabía mientras estuvo aquí. Y no escribió de eso porque Dios no le dio a él ese ministerio. ¿A quién se lo dio? Al mismo Cristo andando aquí, predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Enseñando ese caso del rico y Lázaro, que el rico gozaba con esplendidez aquí de todos sus bienes. Y luego dice, pero Padre Abraham, manda a mis hermanos para que no vengan para acá, porque ya él vio que no había forma de salir y sabía cómo vivían sus hermanos. No es que yo desmerite lo que escribió Salomón, pero Salomón se le dio sabiduría, recibió sabiduría de Dios como a ningún hombre. Pero Cristo no es solo un hombre, Cristo es Dios con nosotros y le plació revelarnos para advertirnos. No nos dejó a oscura, hizo énfasis. Ahora bien, yo puedo decir que porque una persona murió drogado, en prostitución, era un delincuente, ¿puedo yo decir, ese está en el infierno? ¿O está en un lugar de tormento? Dice que quien tiene la llave de la muerte y el Hades soy yo. ¿Es alguna religión? ¿Es alguien que se crea más santo que los demás? No, es Cristo. El juicio, ¿quién lo tiene? El juicio, ¿a quién se le dio? Fue a Cristo. No fue a mí. Se puede decir, bueno,
si fulano andaba así, según la palabra de Dios, si no obtuvo perdón, lo más probable es que se perdió, pero nosotros no lo sabemos. Una persona que se vea muy puritana, yendo a X denominación, una persona que haga muchas cosas buenas, muere. Nosotros entendemos, tenemos la fe y la esperanza de que está en un lugar bien, de que es de Cristo, de que se fue con Cristo, pero no lo podemos asegurar a plenitud, porque la Biblia dice que en el cielo habrán sorpresas. Y de seguro que entre ellas es eso. Que gente que quizá uno diga, pero no, ese no, ¿y cómo ese está aquí? Y, pero fulano, ¿y por qué está allí? Hay personas que aún están muy viejos y Dios les sigue dando oportunidad, oportunidad, oportunidad. Y no se arrepienten y no cambian. Si un día un familiar de esa persona que va a una iglesia X cual sea, ve la sentencia de ese, puede decir que Dios es injusto y toda la oportunidad que Dios le dio. Hay muchas cosas. Muchas veces Dios permite que el malvado viva mucho, más que la persona que buscan de él. Yo leí el relato del rey Josías, que hizo tantas reformas. Voy a tratar ese tema más adelante, Dios mediante, de la idolatría, Dios mediante. Y después que ese hombre hace tantas reformas, saca todos los ídolos, sale a la batalla con el rey Necao de Egipto y muere. Sin embargo, hubo uno perverso, malo en gran manera, y duró 55 años reinando. Los primeros creyentes, muchos murieron jovencitos. Lo que tardaban para morir era lo que tardaban para encontrarlo. Y ellos negarse a dejar de creer en Cristo. Eso es lo que muchos duraban vivos hasta que se descubrían que eran cristianos. ¿Y cómo murieron? En la hoguera. No murieron en un cuarto de hospital, con aire acondicionado, con los familiares ahí, pasando de la mano, despidiéndose de él. Torturados. Muchos de los apóstoles, de los profetas, ¿cómo murieron? No murieron muy bien. Los primeros creyentes no tuvieron larga vida. ¿Y qué se dice de ellos? Que eran gente que el mundo no lo merecía, hombres y mujeres, incluso niños, que este mundo no lo merecía. Mis queridos, la gran diferencia de aprender y desaprender. Es paradójico. Conozco de un muchacho que aceptó que le hablaran en contra de la Trinidad, e incluso él se puso a hablar que eso era de paganismo, que eso idolatría, bla, 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 todo lo que usan los unicitarios. Sin embargo, cuando le tocaron el tema de su gimnasio, yo diría que esa fue una de las cosas que más lo ayudó a salirse de ese grupo. Y es que en la carne así es que somos todos. Si hay algo en la Biblia que yo entiendo que me apoya a lo mal hecho, yo lo cito. Si no, no, espérate, la Biblia dice esto, pero esto por aquí, esto por allí. Cuando uno está en rebeldía, así es que uno actúa. Cuando uno está negado, así es que uno actúa. Tal es el caso cuando hay dos personas, que uno llega al evangelio, ya una persona tiene su pareja y conoce a Cristo, sea el hombre o la mujer, y el otro se queda en el mundo. Ese hombre, cuando esa mujer va a la iglesia y esa mujer viene y le pelea a fulano, pero que tú hacías bebiendo mientras yo estaba para la iglesia, bla, 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 bla. ¿Qué le dice ese hombre? Ese hombre se vuelve un predicador. O la mujer le dice, pero tú no vienes de la iglesia. Tú no debes pelearme ni celarme porque tú vienes de la iglesia. De una vez le dice. Le sabe predicar, sabe que eso no está bien, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es inocente. Pero ¿qué pasa si un día, yo le he dicho a muchas mujeres, ¿qué pasa si un día esa mujer llega y le dice, mira, yo escuché
que tú y yo estamos mal, tenemos que organizarnos delante de Dios, él va a querer agarrar con un colín para donde ese pastor que le dijo eso a esa mujer, porque no le conviene, sus intereses están en riesgo, porque él quiere tener una mujer o un hombre cristiano, teniendo los beneficios, saber que una persona temerosa de Dios, que no le va a ser infiel porque tiene temor de Dios, que no va a andar en la calle porque tiene temor de Dios, quiere los beneficios, pero no quiere cuando esa persona tome una decisión, no, yo me decido por Cristo. ¿Quién te dijo? En esa iglesia, esa persona desde que fue a la iglesia ya me quiere votar, ya se quiere dejar de mi culpa la iglesia, culpa al pastor, culpa al hermano que le dijo algo parecido. ¿Por qué? Porque está en riesgo sus intereses. En la carne, eso es lo que nosotros somos, eso es lo que yo soy. Yo metida en rebeldía, cualquier cosa que me apruebe lo mal hecho, a mí me va a gustar. Entonces, en el caso de lo que son las denominaciones, ¿por qué lo creen? Porque su denominación dijo, no, porque mira, estoy así, mira que Eclesiastés dice, mira que esto y que lo otro. No hay infierno, pero sí se cree en la vida eterna porque conviene, porque eso es bonito, porque eso a cualquiera le gusta. Pero la soberanía de Dios, que Dios la ejerza como Él quiere, no. No, Dios entonces es malo si hace así. Dios no es un Dios de amor. Dios no es un Dios de amor porque esto y lo otro. Nosotros entonces nos convertimos en jueces de Dios. Si Dios dio ya a su Hijo y yo lo rechazo y me pierdo y estoy en un lugar de tormento, es culpable de Dios. Dios no es un Dios de amor. Sin embargo, si yo quiero que me hagan justicia, yo digo, ay, qué bueno, Dios me hizo justicia. Mira lo que le pasó a fulano, una comparación. Que es malo eso. Dios no aprueba que uno se alegre cuando a alguien le pasa algo malo. Porque Dios no funciona así. Dios no agarra y hace algo de que porque yo le ore, ay Señor, quítame ese vecino del lado. No, Dios no es un peón mío. Dios hace justo juicio a su tiempo y le da a cada quien según su parte. Y hay muchas personas que aquí no tienen, no pagan delante de Dios. Se pasan la vida gozando y disfrutando y se mueren de repente, fue como un pajarito. Y muchas personas que empiezan a encarrilar su vida, a buscar de Dios, a simbólicamente poner la otra mejilla, empiezan a malpasar y de repente están en una cama pasando cosas. Entonces, ¿qué pasa? Es malo Dios porque deja que un creyente tenga una enfermedad con un dolor terrible por meses, a veces por años. Es malo Dios porque permite un cáncer. Entonces, si vamos nosotros a ser el censor de Dios, no porque si Dios permite esto es porque es malo. Y como Dios es amor, esto es así, así. Entonces nosotros somos los jueces de Dios. No somos los siervos. Mis queridos, el infierno o lugar de tormento. Cristo habló ampliamente de esto. Repito las citas. Mateo 5:22, Mateo 25:46, Mateo 25:4, Lucas 16:23, Mateo 16:28, Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 21:8. Y en paralelismo, las citas, si usted quiere, léala completa. Yo voy a hacer lo mismo, leer el capítulo entero, que me tome un buen tiempo, el capítulo entero. ¿De qué estaba hablando Salomón cuando habla Eclesiastés 3:19-20, que todo volverá al polvo? Eclesiastés 9 del 5 en adelante, los muertos nada saben. Eclesiastés 8:8, el hombre no tiene potestad para retener el espíritu el día de la muerte. Hasta aquí, Cristo, Salomón y el tema del infierno.
Bye.